Mi novio de hace 4 años me cambió por mi hermana menor. Hoy me tomé la venganza por mi mano. Cuento todo. No voy a fingir que esto es fácil de escribir. Estuve 3 semanas mirando el cursor parpadeando en pantalla en blanco, borrando párrafos, cerrando la pestaña. Pero llegó un momento en que comprendí que necesitaba sacarlo de mí de alguna manera, y escribirlo aquí, para personas que no me conocen, que no van a mirarme a los ojos el lunes en la oficina con lástima. Era la única forma que tenía de hacerlo sin derrumbarme del todo. Así que si están aquí, acomódense. Esto es largo. Esto es real. Y tiene final. Me llamo Valentina. Tengo 28 años. Hace exactamente un año. El mundo que había construido con mis propias manos durante 4 años se desmoronó en el lapso de una mañana de martes cualquiera. Y lo hizo de la peor manera posible. A través de las 2 personas en las que más confiaba en este planeta. Al principio, Marcos y yo nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba diseño, él ingeniería civil. Nos cruzamos en una cafetería porque los dos pedimos el último croissant de jamón al mismo tiempo y acabamos partiéndolo por la mitad mientras hablábamos durante 3 horas. Ese es el tipo de historia que uno cuenta en los brindis de cumpleaños. El tipo de historia que te hace creer que algunas cosas simplemente estaban destinadas a pasar. 4 años. 4 años de viajes con presupuesto ajustado a ciudades que ninguno de los dos conocíamos. De películas vistas 3 veces porque eran favoritas del otro. De aprender a convivir con sus calcetines en el suelo y de que él aprendiera a convivir con mis 15 plantas en el salón. 4 años de construir algo que creía sólido. Mi hermana Sofía tiene 24 años, 4 menos que yo. Siempre fue la guapa de la familia. Eso no es un secreto ni tampoco es algo que me doliera decir antes de todo esto. Sofía heredó los ojos de mi madre y la altura de mi padre, y la vida parecía haberla diseñado para que las cosas le llegaran solas. Yo soy más bien la del esfuerzo sostenido. La constante. La que hace los planes y los ejecuta. Éramos distintas, sí, pero siempre fuimos cercanas. O eso creía yo. Marcos y Sofía se conocían desde el principio. Cenábamos juntos en casa de mis padres casi cada 2 semanas. Él era el cuñado chistoso, el que la ayudó a montar los muebles del IKEA cuando se mudó a su primer apartamento, el que le recomendaba series. Una relación normal entre un novio y una hermana pequeña. Normal. Todo era tan maldita e irónicamente normal. La mañana que rompió todo era un martes de octubre. De esos martes grises de principios de otoño en que el frío todavía no termina de llegar, pero el calor ya se fue. Yo había salido temprano a una reunión con un cliente que al final se canceló por mensaje cuando ya estaba en el metro. Volví a casa con 40 minutos de adelanto respecto a lo habitual, con la cabeza en otro sitio, pensando en el proyecto que se retrasaría, en las facturas de ese mes. Sofía llevaba 3 días durmiendo en nuestra segunda habitación. Había tenido problemas con la calefacción de su apartamento y le había dicho, como lo habría dicho cualquier hermana mayor, sin pensarlo 2 veces, que viniera a casa. Marcos no había puesto ninguna objeción. Por supuesto que no. Entré al piso sin hacer ruido, porque Marcos me había dicho por mensaje que tenía una llamada de trabajo importante esa mañana. Dejé las llaves en el llavero, me quité los zapatos y fui a la cocina a prepararme un café. Desde el pasillo oí la ducha correr. Sofía, probablemente. Lo que pasó después lo reconstruí luego, porque en ese momento yo no lo vi. Yo estaba en la cocina. Lo que sí vi, cuando salí al pasillo con mi taza en la mano, fue a Marcos parado frente a la puerta del baño, que Sofía había entreabierto sin querer al salir. Vi su cara. Vi exactamente su cara. No era la cara de alguien que acaba de tener un accidente incómodo. Era la cara de alguien que acaba de ver algo que lleva tiempo queriendo ver. Sofía dio un grito pequeño de sorpresa. Cerró la puerta de golpe, y Marcos se giró. Me vio, y ahí fue cuando lo supe. No porque hubiera nada que confesar todavía, sino porque la forma en que me miró no era la de alguien con vergüenza. Era la de alguien que ha sido descubierto en un pensamiento, no en un acto, y a veces eso es suficiente para que algo se rompa dentro de ti. No dije nada. Fui a la sala, me terminé el café de pie, y me fui al trabajo aunque no tenía razón para estar allí esa mañana. Necesitaba salir del piso antes de preguntarle algo a lo que todavía no tenía respuesta. Los siguientes 3 meses. Si alguien me pregunta cuándo empecé a perder a Marcos, les digo que esa mañana. Pero la verdad es que lo perdí en cámara lenta durante los 3 meses siguientes, y lo más brutal es que yo lo estaba viendo pasar y me convencía de que eran imaginaciones mías. Empezó con detalles pequeños.
Marcos empezó a estar más pendiente del teléfono, a llegar tarde con excusas razonables pero frecuentes, a ser un poco más cariñoso conmigo los fines de semana. El tipo de cariño culpable que Juan detecta cuando ya es demasiado tarde y que en su momento interpretas como una mejora. Empezó a mencionar a Sofía con una naturalidad calculada, como quien ensaya un nombre en voz alta para que deje de sonarle raro. Y Sofía empezó a venir menos a casa. Cuando venía a comer con mis padres, evitaba mirarme demasiado. Yo interpretaba eso como incomodidad por el incidente del baño. ¡Qué ingenua fui! Mi mejor amiga Claudia me dijo en noviembre: «Val, algo está raro». Le respondí que eran mis inseguridades, que Marcos y yo estábamos bien, que llevábamos 4 años juntos y yo conocía a ese hombre. Me creyó porque quería creerme, y porque las dos sabemos que a veces la verdad que uno no está lista para escuchar es mejor dejarla dormir un rato. La confirmación llegó en diciembre, 10 días antes de Navidad, de la manera más barata y más vulgar que existe. Vi un mensaje en su teléfono que dejó desbloqueado sobre la mesita mientras se duchaba. No lo busqué. Estaba ahí, la pantalla encendida, el nombre de mi hermana, y un mensaje que decía cosas que no voy a reproducir aquí porque todavía me duelen en un lugar del pecho que no tengo palabras para describir. El problema no es que me doliera. El problema es que me dolió exactamente como yo sabía que iba a doler. Lo había estado esperando durante 3 meses y aún así, cuando llegó, fue como si me tiraran agua helada desde dentro. No dije nada esa noche. Dormí en la misma cama que él. Vi el techo durante horas. Calculé. Recordé todo lo que había pasado los últimos meses y lo reordené con esta información nueva. El puzzle era obscenamente claro. Llevaban al menos 6 semanas mandándose mensajes. Probablemente más. Y mi hermana de toda la vida, lo sabía. No era una víctima de su encanto. Ella estaba ahí. La semana del silencio. Pasé 7 días sin decir nada. 7 días que fueron los más extraños de mi vida. Seguí yendo al trabajo. Seguí cocinando. Seguí diciéndole buenas noches. Por fuera era la misma Valentina de siempre. Por dentro estaba construyendo algo. Porque verán, yo soy diseñadora. Toda mi vida profesional gira alrededor de planificar, de pensar en cómo las piezas encajan, de anticipar consecuencias. No soy impulsiva. Nunca lo he sido. Y cuando me traicionan, no grito. Pienso. Durante esa semana reuní información. Revisé, con calma y sin que él lo supiera, lo que necesitaba revisar. Hablé con Claudia. No con mis padres, todavía no. Con Claudia, que es abogada, y que cuando le conté lo que había descubierto cerró los ojos un momento y luego me preguntó: «¿Qué quieres hacer?» No, qué horror, ni lo sabía. Eso es una amiga de verdad. Me preguntó qué quería hacer yo. Le dije que quería hacer 3 cosas. 1, irme de ese piso con todo lo mío antes de que él lo supiera. 2, asegurarme de que Sofía y él enfrentaran las consecuencias en la familia, sin que yo tuviera que gritar ni manchar mis manos de drama. 3, recuperar una cosa muy concreta que Marcos me había quitado sin que yo me diera cuenta. La tercera cosa es la parte interesante. Voy a explicarla. Lo que él me robó sin saberlo. 6 meses antes de todo esto, Marcos y yo habíamos tenido una conversación sobre mi trabajo. Yo llevaba 2 años desarrollando un proyecto paralelo al margen de mi empleo. Un sistema de identidad visual y branding para pequeños negocios locales, con una metodología propia que había documentado y refinado durante meses. Era mi proyecto, mi criatura, el tipo de trabajo que uno hace por amor antes de que se convierta en dinero. En esa conversación, le conté con detalle mi metodología. Le mostré los documentos, los procesos. Estaba emocionada. Él escuchó, preguntó, pareció interesado. 3 semanas después, sin decirme nada, presentó esa metodología. Adaptada, pero reconocible, mi estructura, mis categorías, mi lenguaje, como parte de una propuesta que hizo en su empresa para un nuevo departamento de comunicación interna. Y se la aprobaron, y lo ascendieron. Cuando lo descubrí en su momento, me lo explicó como inspiración, que él lo había reelaborado, que no era exactamente lo mismo. Tuve una discusión enorme con él y al final lo dejé pasar porque la relación me importaba más que el orgullo profesional. Ahora, 7 días después de ver ese mensaje en su teléfono, revisé los documentos que tenía guardados. Los comparé con lo que Claudia me ayudó a obtener de la propuesta que él había presentado internamente. La similitud era más que evidente. Y eso, legalmente hablando, tenía valor.
Claudia sonrió cuando se lo mostré. Me dijo, «Esto es un activo, Val, y tú eres la dueña». El día que lo confronté fue un sábado. Le pedí que fuera al salón porque tenía que hablar con él. Me miró de esa manera en que te miran las personas cuando saben que algo viene y han estado aplazándolo. Se sentó. Yo me quedé de pie. No grité. No lloré. Puse el teléfono sobre la mesa con la conversación que había fotografiado. Le dije que tenía más, que llevaba una semana leyendo y documentando, que sabía exactamente cuánto tiempo llevaba esto pasando y con quién. Lo que hizo a continuación fue lo que más me define a él. Intentó negarlo durante aproximadamente 40 segundos. Luego, cuando vio que yo no me movía ni parpadeaba, lo dejó. Se derrumbó hacia adelante con los codos en las rodillas y la cabeza baja y dijo, «Lo siento». Lo siento es lo que dicen las personas cuando ya no les queda ningún otro movimiento disponible. No es arrepentimiento, es rendición. Le dije que podía quedarse en el piso ese fin de semana porque yo ya había organizado mis cosas y las había llevado en cajas durante la semana a casa de Claudia. Que el lunes hablaríamos de los términos del contrato de arrendamiento, que estaba a mi nombre. Que si quería quedarse en el piso, tendría que renegociar el contrato él solo con el propietario. Vi que no había esperado ninguna de esas cosas. Había esperado una escena. Había esperado que yo gritara, que llorara, que dijera su nombre con odio. La gente que te traiciona siempre espera que te desmorones. No está preparada para cuando estás entera. Le dije una cosa más antes de salir. Le dije que la propuesta que había presentado en su empresa era mía, que tenía documentación que lo demostraba, que no iba a hacer nada con eso ese día, pero que lo sabía y que lo tendría en cuenta. Salí del piso. No miré atrás. Llevaba practicando ese momento toda la semana. Muchos me preguntaron cómo fue la conversación con mi familia. Aquí va. Mi madre se llama Elena. Es una mujer que ha pasado por cosas difíciles con elegancia y que tiene una manera de procesar la información emocional que yo siempre he admirado. Primero escucha todo, luego se queda en silencio, luego habla. Nunca al revés. Llamé a mis padres el domingo por la mañana y les pedí que estuvieran en casa porque necesitaba hablar con ellos. No les dije nada por teléfono. Cuando llegué, mi madre me miró a la cara y antes de que yo abriera la boca me dijo, «Algo pasó con Sofía». Las madres saben. No siempre saben el qué, pero saben el dónde. Les conté todo, con calma, con los hechos, sin dramatismo innecesario. Mi padre, que es un hombre de pocas palabras y muchos gestos, se levantó a la mitad del relato, fue a la cocina. Y cuando volvió me traía un vaso de agua y tenía los ojos brillantes. Eso me rompió más que cualquier cosa que pudiera decir. Mi madre estuvo en silencio un momento después de que terminé. Luego dijo, «¿Y Sofía sabe que tú sabes?» Le dije que no todavía. Me dijo, «Bien, déjame hablar con ella primero». Eso no era lo que yo había planeado, pero confío en mi madre. La dejé. Lo que mi madre le dijo a Sofía esa tarde es algo que Sofía me contó semanas después llorando. Le dije que lo que había hecho no era solo una traición a tu hermana. Era una traición a ti misma. Porque para hacer eso tuviste que convertirte en alguien que no eras. Sofía llamó a mi teléfono esa misma noche. No cogí. Me mandó un mensaje que decía, «Necesito que sepas que me odio. Y lo entendería si tú también lo hicieras». No le respondí ese día. Tampoco al siguiente. Lo que sí hice esa semana fue llamar a la empresa de Marcos, no a Recursos Humanos. No para denunciar nada todavía. Llamé al responsable del área de comunicación, que resultó ser una mujer que había conocido en un evento de diseño el año anterior y con quien tenía un contacto profesional cordial. Le dije que tenía materiales que quería compartir con ella en el contexto de una consultoría. Le mandé los documentos. Le expliqué la situación sin dramatismo. «Esto es mío. Aquí está la documentación. El trabajo que ustedes tienen implementado en su empresa surgió de aquí». Me escuchó. Revisó los documentos. Y me dijo algo que no esperaba. «Esto es útil para nosotros. ¿Estarías dispuesta a trabajar como consultora externa para desarrollar esto más?» Valentina 1. Marcos 0. Ah, y el piso. El propietario no renovó el contrato de Marcos porque, efectivamente, estaba a mi nombre. Marcos tuvo que buscar apartamento en 3 semanas, en diciembre, con los precios de alquiler que hay ahora mismo. Espero que le fuera bien. Sé que muchos vinieron aquí buscando la parte de la venganza con fuegos artificiales.
Entiendo. Y voy a ser honesta. Durante esa semana de silencio en que lo estaba planeando todo, sí tuve pensamientos de ese tipo. Pensé en escenas públicas, en llamadas dramáticas, en revelar cosas en el grupo familiar de WhatsApp con capturas de pantalla. Pero hay algo que aprendes cuando eres diseñadora. La solución más elegante rara vez es la más ruidosa. Las mejores venganzas no las reconoce la gente como venganzas. Las reconocen como éxito. Así que aquí va la parte que más me costó escribir. Porque no es solo sobre Marcos. Es sobre mí. Y sobre lo que construí a partir de todo esto. Enero. En enero firmé el contrato de consultoría con la empresa de Marcos. Sí, la empresa donde él trabaja. No como jefa de él, que eso hubiera sido demasiado cinematográfico, sino como consultora externa para el departamento de comunicación. La metodología que él había adaptado pasó a ser oficialmente mía. Reconocida, documentada, pagada. La primera vez que coincidimos en el edificio fue en un ascensor. Yo llevaba mi carpeta con el logotipo de mi estudio que había registrado ese mismo mes con mi nombre. Y él llevaba un café en cada mano y una expresión de alguien que acaba de tragarse algo que no esperaba. Le dije buenos días con la misma voz con que le hubiera dicho buenos días a cualquier conocido, porque eso es exactamente lo que era ya. 6 meses después de eso, la consultora que había empezado con un único cliente tenía 4 contratos activos. Al final del año, había facturado el doble de lo que ganaba como empleada. Pero eso no es la venganza. Eso es la consecuencia. La venganza es otra cosa, y es más pequeña y más privada de lo que parece. La venganza fue darme cuenta, un martes cualquiera de marzo, tomando café sola en la terraza del estudio que acababa de alquilar, de que no pensaba en él. No porque lo hubiera superado con esfuerzo, sino porque lo que había construido en esos meses llenaba el espacio con algo mejor. Lo de Sofía, esto es lo más complicado. Y sé que muchos van a tener opiniones. Sofía y Marcos no duraron. No lo digo con satisfacción. O quizás sí, un poco. Seré humana. Pero lo que comenzó como una traición raramente construye algo sólido. Cortaron en febrero. Sofía me lo dijo ella misma, por mensaje, sin pedir nada a cambio, solo contármelo. Durante 4 meses no hablé con ella. No fue una decisión dramática ni definitiva. Era que no tenía nada que decirle todavía. El dolor con Sofía era distinto al de Marcos. Marcos era alguien que elegí. Sofía es alguien que siempre estuvo ahí. Perder la confianza en ella era perder algo que yo daba por sentado desde antes de poder recordarlo. En abril, mi madre me preguntó si estaba dispuesta a tomar un café con Sofía. Le dije que lo pensaría. Lo pensé durante 2 semanas. Y fui. Nos sentamos en una cafetería neutral. Sofía llegó antes que yo, y cuando entré, vi que había estado llorando antes de que yo llegara. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Pedimos los cafés. Al final fui yo quien habló primero. Le dije, no vine a perdonarte hoy. Vine porque somos hermanas, y eso no lo elegí yo ni lo elegiste tú, y eso pesa más de lo que me gusta admitir. Sofía asintió. Me dijo que no esperaba nada, que si yo necesitaba tiempo, que lo tomara, que estaría donde yo le dijera. No te voy a contar cómo pasó, porque creo que eso no te ayuda. Solo te voy a decir que en ningún momento dejé de saber que estaba haciendo algo horrible. Y lo hice igualmente. Eso es lo que más me avergüenza. No que me dejara llevar, sino que lo hiciera viendo exactamente lo que era. Eso lo dijo Sofía, mirando el café. Y sé que hay personas que leerán esto y dirán que no es suficiente. Y quizás tengan razón. El perdón no es un proceso limpio ni justo. Pero les voy a decir algo que aprendí este año. Cargar con el odio a tu propia hermana pesa más de lo que pesa la traición. Y yo cargo suficiente. No hemos recuperado lo de antes. Probablemente no lo recuperemos nunca del todo. Pero nos hablamos. Y eso, por ahora, es suficiente. Hoy hace exactamente 1 año de aquella mañana de octubre. Del café en la cocina. De la cara de Marcos en el pasillo. De ese momento en que algo se rompió sin hacer ruido. Me he sentado esta mañana a intentar resumir lo que ha sido este año, y lo mejor que puedo decir es esto. Ha sido el año más difícil y más productivo de mi vida al mismo tiempo, y no creo que sea coincidencia. Cuando pierdes a alguien en quien confiabas del todo, hay un periodo en que te conviertes en algo así como tu propia arquitecta de emergencia. Tienes que reconstruir desde los cimientos, porque los que había no eran tan sólidos como pensabas. Y esa obra es agotadora y aterradora, pero también, si te dejas,
Emocionante. Mi estudio de diseño lleva 6 meses operando de manera independiente. Tengo 3 empleados. 2 de mis clientes iniciales me han recomendado a 4 más. La metodología que Marcos le regaló a su empresa como si fuera suya está ahora registrada a mi nombre, publicada en mi web, y es la base de un curso online que lancé en septiembre y que ha tenido una respuesta que honestamente no esperaba. Marcos, según me llega por terceras personas en las que ya ni pienso demasiado, sigue en la misma empresa, en el mismo puesto. La propuesta con la que lo ascendieron dejó de ser suya en el momento en que firmé ese contrato de consultoría. No de manera legal catastrófica, porque no quise ir por ese camino, pero sí de maneras que dentro de esa empresa se notan. A veces la verdad no necesita ser gritada para estar presente. La mejor venganza no es que les vaya mal. La mejor venganza es que a ti te vaya tan bien que dejes de llevar la cuenta. Sobre el amor, hay alguien. No voy a entrar en detalles porque este post no es sobre eso, y además esta persona se merece su privacidad. Solo diré que es la clase de persona que aparece cuando has terminado de buscar, que es distinto de cuando has terminado de necesitar. No lo busqué. No llegó como una compensación. Llegó como llegan las cosas buenas cuando has dejado sitio. Y Sofía. El mes pasado fue a mi estudio a traerme una planta. No sé por qué una planta específicamente. No me lo explicó y yo no pregunté. La puse en la estantería frente a mi escritorio. Está viva. Creciendo, de hecho. Creo que hay una metáfora ahí, pero no voy a forzarla. Simplemente está ahí. Lo que aprendí. Si alguien está leyendo esto desde el principio de su propia versión de esta historia, lo que está en esa mañana de café frío y cara descubierta, lo que le digo es esto. El dolor que sientes en este momento es completamente real y completamente tuyo, y no tienes que minimizarlo para que los demás estén cómodos. Llora lo que tengas que llorar. Pero mientras lloras, piensa, no para vengarte en el sentido de hacerles daño, para vengarte en el único sentido que de verdad importa, para construir algo tan tuyo, tan sólido y tan inequívocamente tuyo, que lo que te robaron parezca pequeño al lado de lo que creaste con sus manos vacías. La traición que te hacen dice cosas sobre ellos. Lo que construyes después dice todo sobre ti. Eso es todo. Gracias por leer. Esta fue la historia de Valentina, que creía que todo era un croissant de jamón partido por la mitad, y que aprendió que las mejores cosas no se parten, se construyen.